Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más a su canal Sterling Solution. Espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy. En esta ocasión estaremos hablando sobre la nueva función que está implementando WhatsApp en su versión web, o sea, la versión que utilizamos habitualmente en nuestro computador. Y esta función no es más que otra que ahora por fin ya se decidieron de que vamos a poder enviar imágenes a través del WhatsApp web, y estas imágenes vamos a poder editarlas en cierta medida para enviar las cosas que solo podíamos hacer anteriormente solamente en la versión en nuestro dispositivo celular. Entonces ahora vamos a poder hacerlo también desde nuestra plataforma web, ya sea que tengas la aplicación de WhatsApp instalada en el computador o que lo hagas directamente desde el navegador, va a funcionar igual, tanto para WhatsApp normal como para WhatsApp Business. Así que si quieres saber cómo se va a ver esto, cómo lo puedes realizar, entonces te aconsejo que te quedes viendo hasta el final el video. Y te recuerdo que si aún no te has suscrito a mi canal, que te suscribas, porque ahí vas a encontrar mucho contenido variado, muchos tutoriales que estoy más que seguro que van a ser de mucha utilidad para ti. No te vas a arrepentir, así que espera, suscríbete a mi canal y empecemos de una vez con este pequeño tutorial. Entonces mi gente, como les venía explicando, ahora podremos hacer la edición de las imágenes antes de enviarla por medio de nuestro WhatsApp web, que le funciona, como les dije anteriormente, tanto en la versión de escritorio, la que instalamos, la aplicación que instalamos de WhatsApp en nuestro computador, o la que utilizamos directamente en nuestro navegador de preferencias. Entonces aquí esto es muy sencillo. Lo primero que vamos a hacer es ingresar a nuestro chat que queremos enviarle la imagen. Luego vamos a ir aquí a la opción esta y vamos a buscar fotos y videos. Una vez ahí, simplemente escogemos la imagen como lo hacemos habitualmente, pero ahora vamos a ver estos iconos aquí en la parte de arriba, que son con los cuales podemos hacer la edición de la imagen. Edición, vamos a ponerlo entre comillas, porque en realidad lo que no es que se le haga una edición como tal, sino que podemos agregarles cositas a la imagen. Entonces la primera opción que tenemos son los emojis, los que conocemos de siempre de WhatsApp. Podemos escoger un emoji y lo podemos ubicar en la parte que nosotros queramos de la foto. Aquí nos salen estos dos noditos. Con ellos, con este de aquí de la parte inferior derecha, lo que podemos hacer un clic y arrastramos es agrandar o achicar los emojis que escojamos. Y con este de la parte de arriba lo que podemos hacer es girar, darle otra posición al emoji. Entonces vamos a dejarlo de ese tamaño y vamos a ponerlo por aquí. En la segunda opción es de sticker. Esto es para utilizar los stickers que nosotros tenemos en nuestro WhatsApp. Vamos a colocar este por aquí de Homero. Bueno, sí, este de Homero. Y también le aparecen los nodos, esto que están viendo aquí en la parte inferior derecha y este en el centro arriba, que hacen la misma función que con los emojis, uno para girar y el otro para agrandar o achicar, como pueden observar. Ahí está. También podemos escoger stickers de estos estilos GIF con movimiento, pero cuando los colocamos aquí nos queda como una imagen, no tiene movimiento. Así que para que no crean que es que van a colocar un sticker ahí que se va a estar moviendo la imagen, pues no. Entonces en este caso, como este no lo vamos a utilizar, podemos seleccionarlo dándole un clic y luego podemos ir aquí y borrarlo, eliminar esa imagen. Ok, la siguiente opción es esta, que es de texto. Esta opción es bastante buena porque podemos reforzar el mensaje que queremos con nuestra imagen. En este caso vamos a escribir algo aquí. No olviden suscribirse a mi canal. Un mensaje ahí para ustedes. Y como ven, ahí ya nos quedaría nuestro texto listo. Entonces aquí nos dan varias opciones. La primera es para cambiar el color del texto. La segunda es para cambiar lo que es la fuente del texto. Como ven, ahí cambia, nos dan estas opciones para cambiarla. Y aquí también nos da la opción para centrar, justificar a la derecha o justificar a la izquierda nuestro texto. Y aquí nos da la opción si queremos que nuestro texto tenga o no tenga fondo. Aquí hay una particularidad con esto,
es que si tú colocas fondo en el texto, en el momento de que cambies del color del texto, el fondo va a cambiar en relación al color que has escogido para el texto. Esto para dar un contraste, y que el texto sea siempre visible. Por ejemplo, si colocamos un texto por aquí de este color, como ven, ya se pone un fondo más claro porque escogimos un color de letra más oscuro. Si lo hacemos al contrario, un color de letra más claro, se te va a colocar un fondo más oscuro. Siempre va a pasar eso una vez hayas escogido esta opción de colocar fondo, para que haya un contraste entre las letras y el fondo que tú escojas. Aquí miren, si vamos moviendo, como ven, ahí nos aparece una línea en vertical. Me imagino que la pueden apreciar ahí. Una línea en vertical. Esto nos indica que tenemos el texto centrado. También pasa lo mismo con los emojis y las imágenes. Y como ven, aparece también una al horizontal. Y ahí se supone que nuestro texto, imagen o pegatina de estas nos queda totalmente centrada en nuestra imagen. Vamos a cambiarlo por aquí de nuevo. Vamos a dejar este aquí. Ok, aquí lo podemos dejar por acá también. Y eso sería todo. Si no queremos este texto, si le damos doble clic, podemos otra vez editarlo. También dentro del texto podemos dar clic aquí en este icono que vemos con la carita para agregar un emoji al texto. De esta manera, simplemente un clic y ahí estaría. Si este texto no lo quieres, también puedes eliminarlo como hicimos con la imagen. Ahora bien, tenemos esta otra opción que está por aquí, que es un lápiz. Esto es para hacer garabaticos, por decirlo así, en la imagen que nosotros queramos, o la podemos utilizar también para señalizar. Así como ven, ahí podemos hacer, se me desmarcó, podemos hacer una flechita para marcar, que vean este emoji, por ejemplo. Esta opción de aquí es para deshacer lo que hemos hecho. Así, bueno, esta herramienta tiene también otras funcionalidades. Por aquí le podemos cambiar el color al marcador. Como ven, ahí le pusimos este rojo. Y también podemos cambiar lo que es el tamaño del trazo. Miren, ahí está. Podemos hacer así, podemos hacerlo un poco más delgado. Y este que es la opción más delgada. Como ven, distintos grosores del trazo. Y como ven aquí con las flechas podemos darle hacia adelante o podemos darle hacia atrás, como ustedes gusten. La siguiente opción que tenemos aquí es esta, que es para que cambiemos el tamaño de la imagen, para hacerle un recorte, mejor dicho. No le cambiamos el tamaño, sino que hacemos un recorte en la imagen. Esto para que, para cuando por ejemplo nosotros esta imagen no queremos enviar todo lo que se ve ahí, sino que solamente queremos que salga el rostro, simplemente damos clic aquí así. Y ya ahí estaría, le damos a listo y ya ahí estaríamos enviando solamente esa parte que seleccionamos. Ahora que no queríamos que solamente eso, sino que la imagen completa, le damos atrás y aquí nos va a aparecer de nuevo todo lo que habíamos hecho anteriormente. Si seleccionamos esto aquí, entonces también nos salen estas otras dos opciones aquí, una que es para girar la imagen hacia la izquierda y otra para girar la imagen hacia la derecha, en caso de que ustedes necesiten girar la imagen, cambiarla de posición. Ok, esas serían las opciones. Y ya una vez tengamos listo esto de aquí, entonces ya simplemente sería enviar la imagen como lo hacemos habitualmente. Y ya como ven, ahí se estaría enviando la imagen con los cambios que hemos realizado. Entonces mi gente, les recuerdo que si les es útil este tipo de tutoriales, no olviden suscribirse a mi canal, que es totalmente gratis. Así que entren a mi canal, revísenlo. Hay muchos videos, muchos tutoriales que estoy seguro que van a ser de mucha utilidad para ustedes. No se van a arrepentir, satisfacción garantizada 100%. Así que suscríbanse a mi canal y ayúdenme a llegar a la meta de los primeros 1000 suscriptores, que solamente con la ayuda de ustedes podremos lograrlo. Entonces mi gente, no siendo más, se me cuidan, un abrazo, bendiciones y será hasta un próximo tutorial.